Hola a todos, espero que hayan tenido un muy buen día hasta el momento. El día de hoy vamos a estar viendo más sobre las aplicaciones de las razones trigonométricas y el objetivo del día de hoy es resolver problemas en contexto usando las razones. Ya vamos a estar resolviendo problemas y tenemos ahí las palabras clave por si usted quiere buscar más adelante del tema. Importante. Entonces, Eh, en la página 219 de su libro de matemática de este año aparece este problemita para que usted lo pueda resolver. ¿Cuál es el tema? Es que han surgido muchas dudas respecto a directamente cómo se resuelve este problema. Entonces vamos a verlo dentro de esta clase. Dice que Gustavo se encuentra en un cerro desde donde puede ver dos observatorios astronómicos, uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Tamara le comenta que la distancia que existe entre él y el extremo superior de cada observatorio es de 6,5 metros para el primero y 11 dividido en 3 por raíz de 3 kilómetros para el segundo. Además, Gustavo estima que los ángulos de elevación con los que puede verlos son de 30 grados y de 60 grados respectivamente. Entonces lo primero que debemos hacer es el dibujito. Aquí yo hice un dibujito en computador, ¿cierto? Tengo los dos cerros y aquí se encuentra Gustavo. Bien, ¿qué es lo principal que a los alumnos les asusta de este ejercicio? Que aparezca una raíz ahí entre medio, ¿cierto? Oh, no, una raíz demasiado difícil. Lo bueno es que nosotros ya estuvimos mirando raíces en algún pasado. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es colocar las líneas que nos van a permitir realizar este problema. La primera línea que colocamos son las líneas que unen los ojos de Gustavo con el observatorio, ¿cierto? Consideramos despreciable, entre comillas, la altura de Gustavo porque en este momento no la requerimos y va a ser un cambio muy pequeño. Bien, pero desde la línea de los ojos de Gustavo podemos trazar una horizontal y de ahí podemos trazar las líneas, ¿cierto? Diagonales que miden cada una 6,5 y 11 tercios raíz de 3 con los ángulos de 30 grados y de 60 grados como nos lo indica el problema. No me voy a enfocar en las unidades de medida en este momento, esas las vamos a agregar más tarde porque todas son kilómetros. Lo siguiente que vamos a hacer, si usted se fija, es completar estos triángulos que se forman aquí, porque estamos hablando de razones trigonométricas. Entonces ahí completé ambos triángulos. Bueno, si usted se fija, aquí se nos forman los ángulos rectos que tanto nos interesan a nosotros. Ahí se forma uno y aquí se forma el otro ángulo de 90 grados. Eso significa que este 6,5 es la hipotenusa de este triángulo y este numerito que se encuentra con la raíz es la otra hipotenusa. Bien, cosa muy importante dentro de nuestros cálculos. Como nuestro ángulo de estudio es este que está aquí en este caso, entonces nuestros catetos se van a llamar de forma distinta, como lo hemos estado mirando en las clases anteriores. Como este de 30 grados es mi ángulo de estudio, el cateto que más se aleja es el cateto opuesto y el cateto que se encuentra más cerca sería el cateto adyacente. De este triángulo número 1 le vamos a colocar, solamente para no confundirnos. Y en nuestro triángulo número 2 pasa algo muy parecido. En este caso, nuestro ángulo de estudio es este que está aquí. Bien, por lo tanto, los catetos también se parecen mucho a los nombres, pero no son exactamente iguales en este caso, ¿cierto? Como aquí hay 60, entonces el cateto que está más alejado es el cateto opuesto y el más cercano es el cateto adyacente. Ahí tenemos algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos en una de las preguntas que aquí aparece es determinar la altura de cada observatorio. Por lo tanto, en ambos casos, tanto en el triángulo 1 como en el triángulo número 2, lo que nos piden es calcular el cateto opuesto. Es decir, tengo un ángulo, tengo la hipotenusa y me piden calcular el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que debo utilizar?
¿Cuál es la única fórmula de las tres razones trigonométricas que me sirve para este caso? El seno del ángulo, ¿cierto? El seno de 30 grados en el caso número 1. Vamos a hacerlo al tiro. Entonces, lo vamos a hacer por aquí. El seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la pregunta, dividido por la hipotenusa, que ya tenemos cuánto es, 6,5. Seno de 30 grados en su calculadora es 0,5 y este numerito que se encuentra dividiendo lo vamos a dejar multiplicando. Por lo tanto es 6,5 multiplicado por el seno de 30 grados. Bien, y eso va a ser igual a la altura del primer observatorio, que es el cateto opuesto. Bien, entonces colocamos aquí en nuestra calculadora nuestros datos y eso nos da una altura de 3,25. 3,25. Bien, recuerde siempre usted remarcar su respuesta. En este momento no tengo para hacer un cuadrado, pero lo voy a hacer de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la altura de cada observatorio? Podemos responder directamente que el número 1 es de 3,25 kilómetros. Vámonos al número 2, que es algo muy parecido. En el número 2, ¿cierto? Este era el 1. En el número 2 tenemos el seno de 60 grados. Va a ser igual al cateto opuesto, que es nuestra pregunta, dividido por la hipotenusa. La hipotenusa en este caso tiene 3 números, por lo tanto lo voy a poner en un paréntesis de corchete. Bien, solamente para hacerme más fácil los cálculos después. Usted también puede colocar esto en su calculadora y que le dé el resultado al tiro. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Esto que está dividiendo lo pasamos hacia el lado del seno de 60 multiplicando 11 tercios por raíz de 3. Y aquí le recuerdo un truquito que le dejé aquí colocado en los ángulos notables de las razones trigonométricas, que el seno de 60 grados es raíz de 3 dividido en 2. Por lo tanto, esto usted lo puede reemplazar directamente aquí si usted se acuerda de nuestra materia de raíces. Esto que está aquí le queda 11 por 3 y 11 por 3 dividido en 3 nos da simplemente 11. Por lo tanto, esto sería 11 dividido en 2. Bien, si usted no recuerda esta parte, puede hacerlo directamente con su calculadora. Bien, el resultado le va a dar exactamente lo mismo. Esto es aproximadamente 5,5. Por lo tanto, ¿cuál es la altura de cada observatorio? Ya tenemos el 1 y el observatorio número 2 son 5,5 kilómetros. Bien, esa respuesta también nosotros la marcamos. Ahí tenemos la primera pregunta respondida. Bien, la segunda pregunta que me dice, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo de la base de cada uno de ellos? Por lo tanto, en ambos casos me están preguntando cuál es el cateto adyacente, porque me están hablando de distancias horizontales, ¿cierto? Me están hablando de la base. La base sería ese puntito que estoy marcando yo ahí. Por lo tanto, me están preguntando el cateto adyacente de cada triángulo. Bien, vamos a calcular el del número 1 nuevamente. Número 1. Tendríamos distintas formas de calcularlo. Bien, en este caso vamos a utilizar coseno, solamente porque se me ocurrió. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, es mi pregunta, ¿cierto? Dividido por la hipotenusa, que sigue siendo 6,5. El 6,5 que está dividiendo lo coloco multiplicando al coseno de 30 y puedo utilizar o mi tablita de ángulos o directamente sacarlo con mi calculadora.
Bien, recuerde que para los ejercicios de este tipo, como usted está todavía en segundo medio, yo voy a considerar un rango de respuestas correctas. Por lo tanto, esta respuesta es aproximadamente 5,63. A esa distancia se encuentra de la base. Bien, por lo tanto, remarco mi respuesta, 5,63. ¿A qué distancia se encuentra Gustavo de la base de cada uno de ellos? En el número 1 se encuentra a 5,63 kilómetros. Y vamos a calcular ahora el número 2 y último. Bien, en el número 2 vamos a tener lo mismo. Voy a utilizar nuevamente coseno, porque se me ocurrió simplemente. El coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es mi pregunta, dividido por mi hipotenusa, que es 11 tercios raíz de 3. Bien, si a usted se le confunde esto, lo puede hacer con corchete. Entonces esto que está dividiendo lo voy a pasar hacia el otro lado multiplicando, y esta vez lo voy a realizar con mi calculadora. Bien, 11 tercios multiplicado por la raíz de 3 multiplicado nuevamente por el coseno de 60. Bien, y con nuestra calculadora nos da aproximadamente 3,17. 18 le vamos a colocar. Si usted sabe hacer el ejercicio utilizando las raíces, puede hacerlo también para poder practicar. Bien, por lo tanto, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo de la base de cada uno de ellos? En el caso del número 1, 5,63 kilómetros, y del número 2, 3,18 kilómetros. Y ahí tendríamos respondida la página 219 de su libro de matemática. Así que ese sería el video del día de hoy, estimados. Recuerde contestar el ticket de salida número 1, que se encuentra en la parte de abajo dentro de su clase.